Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. ¿Vive usted a la luz de Dios o se esconde de lo que Dios quiere revelar en su vida? Bienvenido y bienvenida a su Instituto Bíblico del Aire. La salvación o la perdición del ser humano dependen de su respuesta a la luz de Dios. En el estudio de hoy veremos cómo el apóstol Juan nos enseña lo que esta declaración significa para usted y para mí. Le invito a prestar mucha atención, pues es posible que de lo que aprenda de este pasaje dependa su salvación eterna. Alberto Ovalle ya está listo para guiarnos en la clase de hoy. Saludos y gracias por acompañarnos nuevamente en esta presentación del Instituto Bíblico del Aire. Hemos estado analizando el Evangelio de Juan capítulo por capítulo y versículo por versículo y hemos arribado al importantísimo pasaje de Juan capítulo 3. En los primeros 21 versículos de este pasaje encontramos a Jesús sosteniendo una entrevista con un rabino judío y dándonos una de las más grandiosas y conocidas declaraciones de las Escrituras. Hemos observado estos 21 versos en varias ocasiones y antes de concluir definitivamente con estos versículos, me gustaría que le diéramos una ojeada nuevamente. Nuevamente, debemos enfatizar que esta es una de las declaraciones más sobresalientes y dogmáticas que hiciera Jesús. Y me parece que nos ayudará a entender mejor este pasaje si lo leemos en la versión popular de la Biblia. Escuche cómo se lee Juan capítulo 3 versos 14 a 21 en la Biblia Dios habla hoy. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. He leído hasta el verso 17, porque aquí Juan nos da la respuesta a la pregunta ¿qué es la fe? Recuerde que hemos dicho que encontraremos la respuesta a 3 preguntas en el Evangelio de Juan una y otra vez. Las preguntas son ¿quién es Jesús? ¿Qué es la fe? ¿Y qué es la vida? Y es evidente que hay un énfasis en estas 3 preguntas cuando llegamos a este capítulo. Veamos específicamente la respuesta a la segunda pregunta. ¿Qué es la fe? Al comienzo de la sección que va desde el verso 18 hasta el 21, Juan nos da una grandiosa respuesta a esa pregunta. Al llegar a este punto, ya él nos ha dicho quién es Jesús y qué es la vida. La vida es la salvación que Jesús nos trajo. Es tan importante que sepamos cómo apropiarnos y apliquemos esa salvación a nosotros mismos por la fe, que Juan nos da un gran enfoque sobre el particular en este capítulo. Sigamos leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 3, desde el verso 18. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el único Hijo de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen conforme a la voluntad de Dios. Recuerde que estamos leyendo la versión popular de la Biblia, Dios habla hoy. En estos versos Juan nos está dando otro enfoque sobre la fe. Él lo está poniendo de esta manera. La fe funciona en la forma de una luz. Cada vez que la luz aparece, el hombre puede responder en una de 2 maneras. Los seres humanos son criaturas con libre albedrío. Así que cuando la luz es enviada por Dios o Dios le da una revelación por medio de su evangelio al hombre, hay una respuesta de parte del hombre. Algunos dirán, ¡wow! Me fascina la luz.
Mis obras son agradables a Dios. Enciendan la luz para que todos vean que mis obras son hechas en Dios, por Dios y para gloria de Dios. Pero hay otros que dicen, no me gusta la luz de Dios, porque hay cosas en mi vida que no son de su agrado. Y si la luz de Dios me alumbra, todos podrán ver esas cosas desagradables. Así que mejor voy a correr lejos de esa luz. Hay un gran ejemplo de esto en Génesis capítulo 3. Escuche lo que se nos dice. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Génesis capítulo 3 nos muestra las cosas como fueron y cómo son actualmente. Jesús nos dijo cómo acercarnos al libro de Génesis cuando les contestó una pregunta a los fariseos sobre matrimonio y divorcio. En Mateo 19 él dijo que si ellos querían entender el matrimonio como debe ser, debían regresar al principio. Regresen al principio y descubran cuál fue la intención de Dios si desean entender el matrimonio. En otras palabras, la intención de Dios para el matrimonio hoy en día es la misma que Él tuvo cuando lo diseñó en Génesis capítulo 3. Esa es la razón por la que Dios nos dio este libro de Génesis. La palabra Génesis proviene de la misma raíz de donde viene la palabra genética. En el libro de Génesis usted encuentra la descripción del inicio de muchas cosas tal y como Dios la planeó. Esos datos no se nos dan porque Dios sintiera que nos debía una explicación, sino para que supiéramos cómo fueron las cosas al principio y cómo deben ser hoy. ¿Qué es lo que se describe realmente en Génesis capítulo 3? Lo que encontramos es comunicación entre Dios y el hombre. Es interesante que la primera vez que se registra una conversación entre Dios y el hombre, Dios le habla al hombre haciéndole preguntas. ¿Dónde estás? ¿Quién te dijo? ¿Has comido del árbol? ¿Qué has hecho? Las primeras 4 cosas que Dios le comunicó al hombre en el registro de esta conversación fueron preguntas. Cuando Dios le hace preguntas al hombre, no es porque carezca de información o porque no conozca las respuestas. Es porque Dios quiere que el hombre sepa algo y para que el hombre esté advertido de lo que Dios quiere que él sepa. Los viejos rabíes solían enseñar en base a preguntas. Usted mismo podría hacer que la gente supiera muchas cosas basándose en hacerles preguntas. En una ocasión al rabino Hillel le preguntaron, ¿por qué siempre enseña usted haciendo preguntas? Y el sabio rabino contestó, ¿por qué no hacerlo? Así que en Génesis 3 Dios le preguntó al hombre, ¿dónde estás tú? La pregunta tiene la implicación de que el hombre debía estar en un lugar donde no estaba en ese momento. El hombre estaba perdido y si una persona así va a ser encontrada, lo primero que debe saber es que está perdido. Así que Dios le está haciendo entender al hombre que está perdido. Y el hombre responde en una manera típica de lo que llamamos la naturaleza humana. En el verso 10 de Génesis 3, él dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Indudablemente eso describe profundamente la naturaleza humana. Dios nos da la luz. Él trata de comunicarse con nosotros, de hablar con nosotros. Es interesante que aquí haya una sola voz paseándose por el huerto al calor del día. En el Evangelio de Juan capítulo 1, esa voz tomó forma humana. Ese verbo se hizo carne y caminó en este mundo de manera que nosotros pudiéramos contemplar y a la vez escuchar la verdad de Dios revelada a nosotros. En este punto, en Génesis, no había palabra escrita, sino solo una voz que se paseaba en el huerto del Edén. La respuesta del hombre a la luz de Dios en Génesis 3 es la misma que Jesús nos describe en Juan capítulo 3. Adán recibió una luz. Él pudo haber respondido a esa luz saliendo de su escondite a la luz que Dios quiso darle, exponiendo su desnudez, su necesidad y su fallo.
pero también encontrando una solución para su problema. En otras palabras, él pudo hacer lo correcto viniendo a la luz, pero él eligió no hacerlo, escogió esconderse. Eso nos muestra cómo sucedió, pero también nos enfoca a una realidad presente. Es lo que hacemos el día de hoy. El hombre se esconde de Dios. El hombre se esconde cuando come en exceso, bebe en exceso, duerme en exceso, trabaja en exceso, juega en exceso o usa dosis excesivas de drogas. El hombre es indulgente en casi cada actividad que usted se puede imaginar, simplemente porque se está escondiendo de la luz, escondiéndose de la voz de Dios. Lo que Jesús nos dice en Juan capítulo 3, que es descrito por Moisés en Génesis 3, es lo que nos trae condenación. Es nuestro rechazo a la luz de Dios lo que nos condena. Cuando Dios le envía la luz al hombre y el hombre se esconde de la luz de Dios, es cuando entonces el hombre es condenado. Dios no nos condena exclusivamente por nuestros pecados. Cristo llevó en sí mismo nuestros pecados cuando exclamó en la cruz, consumado es. Isaías y el apóstol Pablo enfatizan ese hecho para nosotros. En pasajes como Isaías 53 y 2 de Corintios capítulo 5, del 19 al 21, se nos presenta a Jesús como el Cordero manso y humilde que llevó sobre él el pecado de todos nosotros. El tiempo se nos ha terminado, pero me gustaría preguntarle, ¿ya ha llevado Jesús su pecado? ¿Se ha rendido usted a él? ¿O todavía está escondido en alguna actividad de la vida porque no quiere venir a la luz de Dios? Espero que una reflexión en estas preguntas le lleve a salir de cualquier escondite y que usted decida encontrarse con Dios y con su luz, la luz de Jesús. Hasta nuestro próximo estudio y que Dios le bendiga en esta reflexión. Así finaliza otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. El IVA le ofrece gratuitamente a vuelta de correos notas impresas de esta serie sobre el Evangelio según San Juan. También nos gustaría saber cómo estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase.